que estas son expresiones que están en el reglamento para una sección rectangular. Entonces la sección mínima de armadura queda determinada por esta expresión y nunca puede ser inferior a esta. El problema se presenta, repito, cuando este término en cualquier sección de hormigón resulta ser tan grande porque hay mucha masa de hormigón, mucha sección de hormigón, y las solicitaciones que están actuando no son tan fuertes como para justificar que yo tenga que calcular la armadura mínima con semejante amplificación de esta magnitud, D por D. Porque si se amplifica mucho, tengo que poner una ferretería de acero, y la necesidad por cálculo de A sub S me da un valor, por ejemplo, 9 centímetros cuadrados, es todo lo que necesito calcular, pero si aplico esta expresión, cualquiera de estas, me da una cuantía mínima, una sección de armadura mínima del orden de, voy a exagerar, 35 centímetros cuadrados. Bueno, porque si hago este calculito, porque este número es muy grande. Imagínense un ancho de 20 centímetros por 2 metros de altura, o sea, por 200 centímetros. 20 por 200, 4.000 centímetros cuadrados. Bueno, cuando hago ese calculito, este calculito de cuantía mínima, si aplico esta fórmula, me da, no sé, 35 centímetros cuadrados. Pero por cálculo mecánico, por el momento que está actuando, la fuerza de tracción que yo necesito tener es tan baja la fuerza de tracción que estoy marcando acá, porque el momento es bajo, y tengo un brazo de palanca tan grande, pasa en este momento, si el momento es bajo y este brazo de palanca es grande, la fuerza de tracción que tengo en general, mecánicamente requerida, es baja. Y supongamos que haciendo el cálculo me da 9 centímetros cuadrados. En lugar de poner los 35 que dice esta expresión, me voy a la previsión del reglamento que me dice que no necesito aplicar esa expresión si la armadura que yo pongo es al menos, por lo menos, 1/3 mayor que la requerida por el análisis. El análisis me dio 9 centímetros cuadrados. Mientras que si le pongo 12 centímetros cuadrados o 13, que es un 33% más o un poquitito más, me hago una economía contra los 35 centímetros cuadrados que debía poner si aplicaba esta fórmula. Entonces, eso es lo que quiere decir esto. La ecuación de armadura mínima no necesita ser aplicada si la armadura que decido poner es al menos la de cálculo más un 33%, más 1/3 que la requerida. No sé si ahora se alcanza a entender. Ingeniero, preguntan ¿Sí? si pasa lo mismo, por ejemplo, en losas. Porque usted dio el ejemplo de vía de gran altura. ¿Qué pasa en losas? Tampoco se aplica por el hecho de que el B es muy grande. Sí, pero en losas lo que ustedes van a tener es que la cuantía mínima que vamos a usar es la que está marcada en verde. Es la de retracción y temperatura. Esa en general va a estar cubriendo las cuantías mínimas mecánicas, ¿no? Por lo menos en las previsiones del reglamento, cuando ustedes pueden hacer los cálculos con esta expresión, pueden intentar hacer los cálculos con esta expresión, pero en general, ustedes tienen una altura de un D de 10, 12 centímetros, con un ancho B de 100 centímetros. Entonces, probablemente esto les dé un valor más grande de armadura, y entonces la que corrige, es decir, probablemente si uno hace cumplir esta condición, va a dar una cantidad de armadura muy importante que en losas, que son elementos que en general trabajan en dos direcciones, aunque sea una losa derecha, hay un trabajo compartido en las dos direcciones, regula la cantidad de armadura mínima, las condiciones reológicas de la retracción y la temperatura, están explicadas en el reglamento en el capítulo 7,
y que son estos valores que están reproducidos acá en el rectángulo. Con cumplir eso, en general, tenemos la cuantía mínima que vamos a hacer cumplir en losas. A ver, busco donde tenía el chat. Ahí tiene que poner dejar de compartir. Ahí, dejar de compartir. Y vuelvo atrás, voy al chat. Acá tengo un montón. Bueno, ahí parece que me preguntaron como por ejemplo las losas, profe. Bueno. Sí, claro, esa es la pregunta que yo le redacté. Antes había una de Nico. Acá que voy un poquitito para atrás, voy a las primeras. Bien. ¿Qué pasaría si calculamos una viga como normal, no viga placa? Y después, a la hora de hormigonar, se hace el hormigonado de toda la estructura, junta, losa y viga. ¿Estaríamos del lado de la seguridad? Sí, en general, sí, eso va a suceder porque la exigencia de armadura, cuando uno solo considera la zona comprimida en un nervio rectangular, es mayor que cuando nosotros tenemos que equilibrarla con una zona de compresión más importante. En general, estamos desperdiciando la economía que nos aporta el comportamiento como viga placa. Bien, después hay dos sí con respecto a la primera pregunta, las losas, profe. ¿De dónde calculo 9 centímetros? ¿Qué? No entendí esa pregunta. Esa pregunta, usted cuando estaba respondiendo el tema de el 1/3, cuándo tengo que no tener, sí, está bien. ¿qué Entonces, ecuación iba? para Silvina, Anabel, Wagner y todos, bueno, y Silvina, hay una pregunta, ¿de dónde saco, calculo 9 centímetros? Di un ejemplo, y no son 9 centímetros en longitud, sino si yo tuviese por cálculo, quise decir lo siguiente, si en una sección rectangular, por cálculo mecánico, y le llamo cálculo mecánico al cálculo que proviene de aplicar la solicitación de momento, y obtengo una fuerza de tracción interna que me lleva a calcular el A sub S, la sección de acero, y me da 9 centímetros cuadrados, no 9 centímetros, 9 centímetros cuadrados. Y ese era un ejemplo. Si, por ejemplo, elegí 9, porque 9 dividido 3 da 3, y entonces después dije, si le pongo 12, o sea, 9 más 3, ese era, Silvina, el ejemplo que estaba poniendo, no sale de ninguna especificación, nada, era un ejemplo. Era solamente para mostrar que 9 centímetros cuadrados era lo requerido por cálculo de acción mecánica, por solicitación, y 35 centímetros cuadrados era lo que me daba, en el ejemplo que supuse, la aplicación de la fórmula de sección de armadura mínima. Entonces el reglamento dice, mire, usted se puede ahorrar una cantidad de pesos si por lo menos usted pone como cuantía mínima, como armadura mínima, al menos un 33% más, un tercio más, de la sección de acero que le da por cálculo mecánico, por cálculo a partir del momento actuante. Bien, Mario había contestado que era un ejemplo, pero ¿de qué ecuación? Bueno, no sé si la pude aclarar, Silvina, con esto que dije, ¿no? Si sigue la pregunta después, la tratamos de evacuar un poquitito luego. Cuando comenzó a hablar de vigas, Silvina, eso queda, si después, si se aclaró, todo bien, ¿no? Cuando comenzó a hablar de vigas placas o vigas T, dice que la misma es óptima para su utilización como viga de hormigón estructural. Entonces, las vigas T se utilizan para aprovechar mejor el hormigón que se tiene en la zona de compresión y así poder reducir la altura. ¿Cómo se tendrá mayor área de compresión? Bueno, la comparación es de una viga placa con una viga rectangular, de sección rectangular.
En realidad, supongamos, la comparación que se quiere hacer y lo que se quiere significar es lo siguiente. Supongamos que tengo una viga placa y una viga de sección rectangular, que las dos tienen un ancho de nervio 20 centímetros y que tengan 50 centímetros de canto, de altura. Si voy a dimensionar ignorando el comportamiento como placa, tengo una zona de compresión aportada por el hormigón que va a ser el ancho B por el bloque rectangular A, por la altura, la profundidad del bloque rectangular A. Si en cambio tengo la posibilidad de considerarla como viga placa, tengo el aporte de las alas como zona de compresión que están aportando una mayor fuerza de compresión, lo cual en general significa que internamente estoy aportando mayor capacidad cortante. O dicho de otra manera, probablemente pueda cargar más la viga placa que a la viga de sección rectangular. En ese sentido es que se están hablando de la mejora que representa tener vigas placa, porque verdaderamente tienen un comportamiento más eficiente. Imagínense que lo que buscamos es que tener hormigón para resistir compresiones, armaduras para resistir tracciones. Si yo mejoro la cantidad de sección de hormigón, estoy mejorando la eficiencia del comportamiento de la sección transversal. Bueno, ahí la pregunta final decía de Florencia, ¿cómo se tendrá mayor área de compresión? Creo que eso más o menos quedó claro. Es, en un caso, solo evaluar la sección comprimida en la viga rectangular, en la sección rectangular, y la otra es agregándole las alas. Ahí ya tengo mayor área de compresión directamente. Disponible, ¿no? Disponible para la flexión. Silvina pregunta, no sé, dice, de la que dice que está dividida por 6,73. Claro, esa hace alusión a la pregunta de arriba de qué ecuación salía. Sí, sí, sí. Ah, ¿de qué? No, no, pero de esa ecuación no. Esa es una ecuación que en realidad está planteada para una condición de partida que está expresada en la parte superior de la diapositiva. Como no la tengo aquí a mano y sigo mirando el chat, permítanme que lo conversemos a partir de lo que tenemos en el texto. Si ustedes miran en la página 129, las dos expresiones que están conectadas por la llave son dos ecuaciones diferentes, una que habla del momento que produce la fisuración, con una aproximación donde en lugar de 0,625 aparece 0,7, y la otra ecuación es la ecuación de momento nominal resistente interno, un poquito simplificada porque toma la sección de armadura multiplicado por FI, eso claro, está en falla, el hormigón está en fluencia, el acero, perdón, está en fluencia, esa es la fuerza de tracción T, y se asume simplificadamente un valor cercano a 0,95 de D para el brazo Z. Igualando esas dos expresiones, que significa, a ver, ¿qué cantidad de armadura tengo que poner para absorber, ecuación de abajo, para absorber el momento exterior, la solicitación que produce la primera fisura o momento de fisuración, ecuación de arriba? Igualando esos dos términos, haciendo la simplificación de H sobre D en el orden de 1.1, reemplacen ustedes esos valores, hagan todas las expresiones que les quedan y se van a encontrar con que les da ese valor de 6,73 aproximadamente, les va a dar 6,73 en el denominador. Finalmente no ese es el valor que se usa, sino que se usa un valor cercano a un 50% más de armadura mínima, que consiste en cambiar el 6,73 por el 4, que tiene la fórmula del reglamento. Muy bien. Avanzamos sobre el concepto de tener losas de diferente espesor a ambos lados del nervio, cosa que ocurre
habitualmente, conduce a hacer lo siguiente. Si los espesores son muy diferentes, puedo tomar el criterio seguro de asumir el menor espesor, el de la losa de menor espesor. Y desprecio el efecto favorable del lado del ala que tiene la losa de mayor espesor. Si los espesores son relativamente cercanos, una losa tiene 10 y la otra tiene 12, puedo trabajar con el promedio. También pregúntenle a los profesores de práctica si ellos manejan el mismo criterio, porque en estas cuestiones conviene también saber un poquitito cómo nos manejamos. Pero esta es la manera en que yo procedería. No, en general yo no reconozco que haya una especificación. ¿Hay una cuantía máxima para elementos sometidos a flexión? No, en general no, yo no he visto un valor. Hemos visto valores de cuantía máxima en columnas, pero voy a hablar sobre lo que significa poner, si me permiten, voy a hacer una... No conozco el valor cuantitativo, pero conceptualmente una sección donde pongo un exceso de armadura conduce a lo que creo que hemos hablado al pasar por estas charlas, de lo que es una sección sobrearmada. Si pongo una cantidad de armadura determinada por el cálculo que está con una enorme cantidad de sección, primero voy a tener problemas para la colocación del hormigón, como siempre pasa. Entonces, primer problema, un problema de tipo práctico. Si eso me está pasando es porque he predimensionado la sección de hormigón de una manera muy exigua y tendré que revisar si puedo cambiar las dimensiones. Puede ser que no lo pueda hacer, entonces tengo que revisar otras cuestiones. Tengo que revisar si el esquema estructural de la viga no lo puedo corregir para reducir la solicitación de flexión en todo el tramo de la viga, en particular en esa sección. Y eso significa que puedo convertir una viga de simplemente apoyada tomando decisiones para que se esté parcialmente empotrada en los extremos. Por ejemplo, si eso logro, con seguridad que el momento solicitante positivo de tramo, en esa viga simple, ahora la he convertido en una viga más que simplemente apoyada, en una viga elásticamente empotrada en sus extremos. Y eso reduce la solicitación de flexión. Y eso, si estoy restringido en las dimensiones de la viga, me va a conducir a menor demanda de armadura, de sección de armadura. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, el problema está en que las vigas con excesiva cantidad de acero conducen a un tipo de rotura muy indeseable, que es la rotura frágil. Porque lo que sucede es que al tener mucha sección de armadura, el proceso de carga puede llegar a poner a la fibra más comprimida de hormigón, el 3 por 1000, y las armaduras no se enteraron de que todavía está lejos la fluencia, que era la condición que hacía que en la sección en que el acero entra en fluencia, las deformaciones son muy grandes y hace rato que la fisuración está pasando por esa sección, está ocurriendo. En cambio, si todavía el acero estuviese en su periodo elástico, el tramo lineal, las deformaciones en el acero son muy pequeñas, la fisuración puede ser microfisuración no visible, el hormigón en la fibra superior está prácticamente aplastándose por haber llegado al 3 por 1000 y sobreviene una falla súbita, frágil, sin preaviso, sin ductilidad. Eso es lo que puedo decirles conceptualmente respecto de las secciones con mucha armadura. Por eso no conozco una cuantía máxima para elementos sometidos a flexión como un número. En cambio, cuando veamos columnas, vamos a ver que sí hay una cuantía máxima para controlar la congestión de armaduras.
leo ahí una pregunta de JM, que aún no pude entender la parte de armaduras mínimas. Si puede hacer un ejercicio numérico, creo que sería mejor. Sin perjuicio de que esto lo van a hacer en la práctica con seguridad, trasládenlo a una ejercitación práctica para hacer un ejercicio numérico, dado que por lo visto no alcanzó la explicación que yo quería dar con el ejemplo que daba de 9 centímetros y 12 centímetros cuadrados contra los 35 centímetros cuadrados. Sugiero que eso es muy sencillo, es bastante sencillo, me parece, y uno podría dar un ejercicio, pasárselos, pero pueden retener esta consulta y el miércoles que empezamos a trabajar con flexión, seguramente la van a evacuar porque tiene una respuesta relativamente sencilla. A lo mejor, JM, en este punto ya pudiste evacuar esta consulta que había quedado plantada hace ya unos cuantos minutos, ¿no? Estoy mirando el chat en mi pantalla, no sé si aparece alguna consultita más. Por ahora no, por eso le iba a preguntar a los chicos si alguno Pero tiene... mientras los chicos escuchan esto, les voy a repetir de nuevo. Mario, ¿vos pudiste grabar estas sesiones? Sí, está todo grabado. Espectacular. Entonces, ahí, cuando se haga un repaso de todo esto, esas partes rápidas que a lo mejor tuve que ir pasando, puedan asentar, puedan consolidar un poquitito más los conceptos, pero mientras tanto, espero alguna consulta más que ustedes quieran poder hacer. Chicos, ¿hay alguien más Vamos cerrando la sesión, pero quedo unos minutos más a la espera de mirando la pantalla del chat. Mario, ¿este chat también queda grabado, el chat de consultas? Sí, está, después paso la transcripción también. Eso, pasáselo entonces también por las dudas. Escuchan de nuevo estos conceptos, ¿sí? Igualmente voy a tratar de comentar este tema seguramente que los profes de práctica, alguno está o va a estar escuchando esto como para hacer, o los propios chicos adscritos, preparar un ejercicio numérico que muestre cómo juega el tema de la cuantía mínima o armadura mínima, que es la última pregunta que tengo acá en pantalla. Bueno, JM me pregunta cómo consideramos el ancho colaborante para el cálculo en el caso de las vigas tipo L. Entonces ahí sugiero que vayamos a la página 121, de la mitad hacia abajo, hay un apartadito B que transcribe las especificaciones del reglamento. Cuando tenemos una viga L, dice, ese jeroglífico quiere decir una viga L, que es una viga asimétrica, el ancho colaborante sale de evaluar las tres expresiones y adoptar la menor de las tres. Eso responde concretamente no sé si era cómo calcular el ancho B, pero cómo se considera B para el cálculo en el caso de las vigas tipo L. Si el eje neutro cae dentro de la placa, se dimensiona como sección rectangular con ese ancho colaborante. Si el eje neutro cae afuera de la placa, seguimos el procedimiento donde se calcula una componente de compresión aportada por las alas y una componente de compresión aportada por el nervio. Esa es la manera que la tienen resuelta en el desarrollo del propio texto y que comentamos esta tarde. Bueno, chicos, cualquier cosa, tienen la posibilidad de que por WhatsApp a fulano de tal en el grupo, al profe, lo que sea, pueden hacer un listado de consultas. Lo que me está quedando a mí ahora por hacer, les explico a todos, es
completar, hacer la tanda complementaria de preguntas orientativas respecto de los cuestionarios que tienen ya al capítulo 4, que ustedes tenían disponible con anterioridad. Yo les agregué unas complementarias hasta ahora de capítulos 1 y 3. Tengo en preparación las del capítulo 4. Así que seguramente en la semana trataré de ponérselas a disposición. De mi parte, Mario, cerramos acá si te parece bien. Listo, ingeniero, cierro y me pongo a subir para que tengan los chicos para hoy ya las grabaciones. Bueno, me queda frente a todos los chicos que se bancaron hasta este momento, agradecerle a Mario profundamente, a Mario, a Ramiro, creo que Matías y Maxi, que estuvieron trabajando ayer en preparar esta sesión que ahora resulta bastante sencilla, pero cuando uno no sabe, todo es muy difícil aparentemente. Una vez que aprendimos, qué facilongo que resultó. Y eso debido a la colaboración de nuestros adscriptos que, la verdad que el día que nos falten, lo vamos a sentir mucho. Esto lo hago público porque va en beneficio de todos ustedes, estimados alumnos. Gracias, Mario. Gracias a todos.